Ok, buenas noches, Dios nos bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que el Señor nos da de estar acá una vez más. Quiero decirle en el nombre del Señor que este es nuestro tercer módulo del diplomado en panorama bíblico. Gracias a la institución IUSTE que nos da la oportunidad de ser parte y poder recibir este conocimiento que viene del cielo. Amén. Y también le damos gracias al Señor por la vida del profeta David Gil, que hoy en esta noche nos acompaña. Como lo hemos dicho anteriormente, a todas las personas que nos pueden oír a través de este audio video, la madre de la ignorancia es la falta de conocimiento, ¿sí? El libro de Oseas, capítulo 4, verso 6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Isaías también dice que mi pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Esto indica que la falta de conocimiento puede llevar a una persona, puede llevar a una iglesia, puede llevar a un país, a una familia, a la destrucción, ¿sí? Por esa razón, el Señor dejó establecido en su palabra la importancia que tiene de conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceré la verdad, y la verdad, es decir, el conocimiento de esa verdad y la aplicación de esa verdad es lo que nos va a hacer libre. Vamos a recibir libertad en el alma, vamos a recibir libertad en nuestros pensamientos, a veces nuestra manera de pensar o esa estructura a veces que nosotros arrastramos o que venimos arrastrando por años, que no se ajusta al texto sagrado, que no se ajusta a lo de Dios. Y cuando llegamos a Cristo, cuando venimos a Él y nos enfrentamos o tenemos un contacto con la verdad de Dios, allí donde nosotros vamos a caminar en libertad. Amén, mis hermanos. Dios dejó determinado en su palabra, allí en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, quienes tenían la responsabilidad, quienes tenían la obligación de impartir el conocimiento de Dios al pueblo eran los sacerdotes. Pues los sacerdotes, los líderes religiosos de ese entonces. Y los sacerdotes le negaron el conocimiento al pueblo. Por eso que el pueblo vivió en destrucción, vivió bajo cautiverio. Porque quienes tenían la obligación de darle el conocimiento al pueblo, no le negaron el conocimiento. Y Dios dice, por esa razón yo te desecho del sacerdocio y nunca más me acordaré de tus hijos. Lo dijo Dios a los sacerdotes en el tiempo de Oseas, así lo dijo Dios. Pues nosotros hoy en día podemos disfrutar de la bendición que tenemos como iglesia, de poder recibir el conocimiento que viene de parte de Dios. Amén. Allá usted, si usted le da la aplicación correcta a ese conocimiento. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo a Timoteo esta palabra, usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Un diplomado, una licenciatura, un doctorado no se hace con el fin de competir con otros. No, eso no es el motivo, eso no es la razón. La razón principal es recibir una educación, recibir un conocimiento para nosotros darle una buena interpretación a las escrituras. Amén. Hacer una eisegesis de las escrituras, darle el uso correcto a la palabra de Dios y así nosotros dar un mensaje que se ajuste muy bien al texto, a lo que Dios dice, no a lo que yo creo que dice, no a lo que la Biblia dice, sino a lo que la Biblia quiere decir. ¿Sí? No hacer interpretaciones meramente literales o hiperliteralistas, sino hacer interpretaciones que se ajuste al conocimiento, a la verdad de Dios, a los principios de Dios. Amén. Bueno, yo quiero que usted le brinde un fuerte aplauso en esta noche. Alabado el nombre del Señor. Para recibir en esta hora al profeta David Gil, como se reciben los hombres y las mujeres de Dios, para recibir la palabra del Señor. Y prepárese usted, porque hoy entramos en nuestro tercer módulo, que es introducción. Gracias. Introducción a la teología sistemática. Amén. Bueno, con usted el profeta David Gil. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias, pastor. Buenas noches para todos. Bendiciones abundantes. Bueno, estamos acá para hacer un repaso, que podamos recapitular algunas cosas que ustedes vieron, ¿verdad? La idea es
que podamos recordar en este avance, en este camino del aprendizaje que estuvieron durante este mes. Y voy a dejarlo así en libertad. No voy a tal vez usar las mesas que tenemos acá, que son 3, formadas por equipos de 4, y pudiéramos comenzar haciendo una evaluación oral, ¿verdad?, de lo que es bibliología. Perdón, estuvimos viendo un diplomado que tiene 3 temas. Tiene 3 temas. El primer tema data de lo que tiene que ver con la Biblia como libro. La Biblia como libro. Y como el nombre lo dice, panorámicamente, porque vemos algunas cosas, no las profundizamos, solo quedan como una inspiración para que podamos nosotros tener esa disposición de buscar y anhelar en nuestra dedicación personal, ¿verdad? Hay muchos temas que usted puede investigar, fechas, lugares, expresiones, términos, personajes, etcétera. Pero todo tiene que ver con su pasión, con su dedicación y con lo que usted quiere ser o hacer. Entonces tenemos, como decía, tenemos 3 temas. El primer tema es bibliología. Encierran varias cosas allí, como la definición de bibliología, qué es la Biblia, por qué se llama, de dónde sale la palabra Biblia, cuántos libros son, sus divisiones, cómo se llaman, cuántos libros tiene la Biblia. Estuvimos mirando también idiomas originales en los cuales la Biblia fue escrita, la primera traducción, cuántas traducciones. Estuvimos mirando también lo que es la parte de inspiración, lo que es revelación. Tuvieron que haber tocado el tema de la iluminación, todos estos temas, cómo Dios habla en la parte de revelación natural, revelación especial, los libros apócrifos, los libros pseudos, y todos estos temas. Hay un tema al final muy bonito que es que el Señor Jesucristo representado en cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Allí otras cosas más, pero los temas más que podríamos decir como títulos, los que acabamos de tocar. Entramos a un segundo tema, y es el tema de las dispensaciones. El tema de las dispensaciones. Vayan ustedes refrescando un poquito allí. Quiero aportarles algo y decirles que, como introducción haciendo una recapitulando, se ha dicho que el tema de la dispensación o el orden dispensacional para estudiar la Biblia es el mejor orden que se ha podido crear teológicamente, puesto que se cubre toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y aún más allá con lo que tiene que ver con los análisis de la escatología, hablando acerca de los análisis de todas las visiones y toda la simbología que aparece en el libro de Revelaciones, como es el Apocalipsis. Cuando nosotros estudiamos las dispensaciones, adquirimos el conocimiento del propósito de Dios en la tierra o con el hombre. Lo que voy a decir es vergonzoso, pero hay pastores que tienen hasta 30 años
de ministerio y usted les va a preguntar qué es dispensación y ellos no saben. Ellos no saben. Por eso creo que es un avance muy grande y que el material les queda y que los audios les quedan y que ustedes pueden hacer un recorderis y profundizar. Es mi consejo. Uno de los temas, si ustedes me preguntan a mí cuál es la columna vertebral de la teología, yo digo el conocimiento de las dispensaciones o el orden dispensacional del estudio. Porque allí nos volvemos especialistas. Especialistas. Ahí es donde usted mira, el valor de algunos temas que se vuelven tediosos, canzones, digamos, odiosos para algunos. No le dice a alguien, ¿usted ha leído toda la Biblia? Sí, me he leído toda la Biblia, pero hay un libro que casi no me gusta, ese libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, el hijo del hijo del hijo, y el hijo y el hijo del hijo, ¿verdad? Entonces, también hay números, hay fechas, hay estadísticas, y hay gente que aborrece eso. Pero la Biblia está conformada precisamente de biografías, numerología, cultura, historia, ¿ves? Genealogía. Entonces, cuando tú tomas vamos a hablar de bloque, yo diría bloque, podríamos decir asignación, dándole un nombre como para buscar un orden de estudio a las dispensaciones. Podríamos llamarle un bloque. Tenemos 7 bloques con nombres. O tenemos una asignación con nombre. Entonces, cuando usted agarra un bloque de esto y lo hace suyo, usted se vuelve especialista en eso. Por eso es que hay hombres que son llamados. Son llamados y usted le dice, por ejemplo, la última dispensación. ¿Cómo se llama la última dispensación? La dispensación del... ¿Alguien me puede responder? A ver, la mesa, vamos a numerar la mesa 1, ustedes son la mesa 2 y ustedes allá la mesa número 3. A ver, la mesa 1, ¿cómo es el nombre de la última dispensación? La dispensación del reino. La dispensación del reino. ¿Qué número es esa dispensación? Esa es la número 7. La número 7. Muy bien. Acá, la mesa número 2, ¿qué estudia? ¿Qué tema es el que trata la dispensación número 7? Que se llama la dispensación del reino. ¿Qué tema trata? Habla acerca de el establecimiento del reino de Cristo. Bien, ¿qué más pueden decir? Démenle un nombre a ese estudio. Démenle un nombre. Se establece lo que Cristo ha preparado para la eternidad. Bueno, ese estudio tiene un nombre. Eso es como, a ver, allá aquí estamos Davídico. en la... ¿Cómo? Davídico. David, no. Vamos a la 3. A ver, ¿qué nombre es el estudio en que se especializa la dispensación número 7? Que es la dispensación del reino. ¿Qué estudia? Teológicamente, ¿qué nombre tiene? Se conoce también como el reino milenial. El milenio de Cristo, cuando Cristo venga sobre la tierra y reine por encima de los 1000 años con su iglesia. Seremos junto con Cristo quienes juzgaremos la tierra. También la dispensación del milenio habla sobre el arrebatamiento, las diferentes resurrecciones también que va a haber y todo lo que consiste el reino milenial de Cristo. Bueno, todo eso encierra un nombre. Ese nombre es la escatología. La escatología, ¿qué es la escatología? Es la rama de la teología que estudia los eventos y acontecimientos futuros.
eventos y acontecimientos futuros. ¿A dónde quiero llegar? Que si una persona dice, me gusta el tema, a ver, ¿cuántos de ustedes les gustó el tema de la dispensación 7? O sea, el reino milenial. ¿Cuánto les gustó? ¿Les gustó eso? Entonces, si a usted le gusta, usted se va a especializar y eso se llama escatología. Y si usted lo estudia, usted recibe el nombre de escatólogo. Usted es un escatólogo. Entonces, fíjese usted, nosotros tenemos, pastor, tenemos un diplomado en escatología. Tenemos un diplomado en escatología. ¿De qué vamos a tratar? ¿Qué creen ustedes qué tema vamos a tratar? Pastor. Exactamente. ¿Ve? Entonces, resulta que tengo un grupo de líderes y pastores que están interesados en hacer el diplomado en escatología. Entonces, ahí vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel, vamos a estudiar los que son las bestias del Apocalipsis, las bestias del Daniel, vamos a estudiar cómo es el arrebatamiento, el falso profeta, el anticristo, el rapto de la iglesia, ya lo dije, la gran tribulación, quiénes se salvan, quiénes no se salvan, el 666, todos esos temas. Y más allá, la cena, ¿cómo se llama? La boda del Cordero, ¿qué otro tema? La segunda venida, ¿qué otro tema? El juicio final, el gran trono blanco, o sea, todas estas cosas. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando uno se enamora, se apasiona por una dispensación, uno recibe un nombre y recibe una especialización. ¿Ve? No es otra cosa. Dentro de las dispensaciones existe la numerología, existe la biografía, ¿sí? Existe, inclusive podemos hablar de este tema del estudio de objetos que se encuentran debajo de la tierra, como la antropología, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con los bloques de la dispensaciones. Es apasionante, apasionante. ¿Ve? Y por último, tenemos entonces, creo que este tema, no sin antes calificar y decir que el tema, todos estos temas son muy importantes, pero si los metemos en balanza, para mí muy importante sería la dispensación, porque la dispensación involucra toda la Biblia, el tema de la Biblia, y nos presenta a Cristo. ¿Se encontraron por ahí cuál es la primera profecía de la Biblia? La primera profecía de la Biblia que encontramos, la primera profecía que nos presenta a Cristo que ha de venir. Mesa 1. Utilice el micrófono para que pueda quedarle en registro. Vamos a la segunda mesa. ¿Ah? Mesa número 2. ¿Qué dispensación? ¿Cómo se llama esa dispensación que maneja la primera profecía de la llegada o en la aparición del Mesías? La inocencia. La inocencia. ¿Y cuál es el versículo? Bueno, el versículo en realidad no sé la ubicación, pero sí sé que está cuando Dios le dice, tú le herirás en la cabeza
ella te herirá, perdón, en el calcañar. Cuando está hablando acerca de que, bueno, está representando a Cristo. ¿Tienen la Biblia? Génesis 3:15. Vamos a buscarlo. Ese versículo deben tenerlo como líderes. Ahí comienza. Quiero que sepan que la Biblia tiene una franja de color, ¿qué? Ajá, de color roja, que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Y dónde se hace el primer punto? Génesis 3:15. Ahí comienza la aparición del Mesías o el anuncio del Mesías. Génesis 3:15, hijo, léelo por favor. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio, la profecía no fue entendida. Desde el principio, la profecía no fue entendida. Eva creyó que le nacería un hijo a ella y mataría la serpiente, literalmente, que la engañó. Nace Caín, y Caín no fue un buen personaje. Se desilusionó Adán, se desilusionó Eva, y luego pusieron los ojos en el otro, y también fue desilusionado porque se portó bien, pero fue asesinado. Y desde ahí en adelante hubo equivocación, porque Jesús, el Mesías, llegó. ¿Y sabe cuál es el problema del desconocimiento, del estudio y del entender? Porque el estudio te lleva a entender, el entender te lleva a conocer, y el conocer te lleva a creer. ¿Escribieron eso? ¿Ve? El estudio te lleva a conocer. Conocer te lleva al entender. Y el entender te lleva a creer. Cuando Jesús llega, cuando llega el Mesías, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Ellos no vieron su gloria. Porque cuando tú no estás preparado en el conocimiento, tampoco entiendes. Y si tampoco entiendes, y si no tienes el entendimiento, tampoco tienes el creer. Y es ahí donde comienza, escuche esto, la transición de ser sacado del mundo natural a ser introducido al mundo espiritual. ¿Desde dónde nace? ¿De dónde nace la fe? La fe comienza con un ejercicio y es comenzar a ser explicado o ser enseñado. Cuando soy enseñado, entonces, ¿qué más dije? ¿Cuál es la secuencia que tengo ahí? Cuando soy enseñado puedo conocer, y cuando puedo conocer puedo entender, y cuando puedo entender puedo creer. Yo no confundo. Yo no confundo. No, a mí no me vas a confundir. Yo puedo decir, a mí no me vas a confundir. Oye, pero yo tengo, no, a mí no me confundes. Porque yo tengo. ¿Qué dijo Jesús? Dice, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre. Y no estaba hablando de él. Él dijo, yo soy la verdad. Pero ahí no estaba diciendo que él era la verdad. Él estaba diciendo que necesitan conocer la verdad. Y es la revelación. Luego dice, y cuando conozcan la verdad, entonces me conocerán a mí. Y la verdad de la verdad los hará libre.
Entonces en ese versículo hay dos verdades. La primera es conocer la revelación. Entonces Jesús dijo, si no conocen la verdad, entonces no podrán conocer la verdad. Ahora yo pregunto, ¿entendieron? Jesús dijo, yo soy la verdad, pero antes de conocer la verdad, ustedes deben tener verdad. Y es el conocimiento de la verdad. Esto es tan terrible que Pablo todos los días decía, yo oro y pido a Dios que les dé revelación para que puedan entender. Mire, esto es tan fuerte que cuando Jesús se iba, él pensó que ya había hecho el trabajo. Y entonces siempre preguntaba, ¿me entendieron? Sí, Señor, te entendimos. ¿En serio? Dígalo más fuerte. Sí, Señor, te entendimos. Ok, ¿puedo estar tranquilo? Sí. Pero cuando ya se iba, detuvieron su avance en la nube. Señor, una última pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Te vas y cuándo restaurarás el reino de Israel? No han entendido. No, chao, yo me voy. Qué pena, pero, o sea, vendrá otro que se los aguante, ¿verdad? Porque es que yo les estoy enseñando y no han entendido. Entonces, él les dice, yo vengo, o sea, ustedes están iguales. No, definitivamente, no, ya me toca otro 3 años y medio, no, ya no puedo. Ya viene el otro, que es el Consolador, el cual estará con ustedes. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ese es el oficio más grande del Espíritu Santo. Guiarnos a toda verdad. ¿Qué trabajo? Fuerte. ¿Están entendiendo? Cuando yo digo están entendiendo, no les hablo de lo natural, porque así les ofendería. Pero les estoy preguntando del reino. Ahí sí necesito saber si están entendiendo. Porque no es fácil. Muy bien. Entonces, hablaba de que Jesús llega, se sienta con ellos y terminan matándolo. ¿Ustedes qué creen que hubiese? Bueno, de todas maneras, el propósito de Jesús estaba claro y él sabía para dónde iba. O sea, me matan estos o me matan estos otros, pero me matan. O sea, mi destino es la cruz. ¿Por qué? Porque necesito cambiar de posición, de ser ambiental para ser espiritual. ¿Verdad? Entonces necesito. Pero ellos terminaron matándolo no por otra cosa más que por ignorancia, por desconocer. Y como no conocían, entonces no creían. Y como no creían, no entendían, no creían. Ojalá que no nos pase eso a nosotros. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Entonces fíjese usted que aquí más que saber qué aprendieron, necesito que se enamoren del conocimiento, amados. Se enamoren del conocimiento y recuerden esto, Satanás tiene miedo del que conoce. Esto se lo digo por experiencia. Yo fui a reprender un demonio en Venezuela, estaba por allá en un lugar cerca de Caracas, Venezuela. Y en plena iglesia se me desbarató un demonio, quiso hacer un show. Me bajé de la plataforma y escuché el demonio que dijo, vámonos, porque este sí sabe. Mira la frase. Nunca dijo vámonos porque este sí tiene unción. Dijo vámonos porque este sí sabe. Satanás respetará lo que tú conozcas. Mira esto, yo aquí más que una predicación necesito que les quede esto aquí en la mente. Escuche esto. La palabra del Señor dice,
¿ustedes quién dice que soy yo? Ellos nos dijeron, yo soy, bueno, ya ustedes conocen Elías. Y ustedes, realmente, Pedro se levanta, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, yo también te digo a ti, tú eres Petrus, y sobre esta Petra, tú eres Petrus, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Por eso la confusión de los católicos, porque creen que fue sobre Pedro, y Jesús le dijo, tú eres Petrus, y sobre esta Petra. ¿Cuál era la Petra? Ni siquiera la Jesús. La Petra era lo que Pedro acababa de sucederle. ¿Qué le acababa de suceder a Pedro? ¿La qué? ¿La qué? La revelación. Y le dijo, tú eres Petro, y sobre esta Petra colocaré la victoria de mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra, escucha esta, contra el que tenga, ¿qué? La Petra, la revelación. Entonces, lo que hoy quiero decirles es que el infierno, el demonio, Satanás y todos sus demonios huirán delante de ti siempre que tú tengas un profundo conocimiento. El conocimiento te trae respaldo de Dios. Respaldo de Dios. Y lo vemos cuando Jesús se enfrenta a Satanás. Y Satanás hizo como digo, un enfrentamiento de Biblia con Biblia, pero salió ganando el que más sabía. ¿Sí? El que quiere saber que tú sabes, te tienta, pero se llevará un golpe cuando tú le respondas, porque tú sí sabes. Escucha esto, la gente, hay dos maneras de hacerte preguntas, una para tentarte y otra para fortalecer tu conocimiento. Hay gente que va a decir, pero yo quiero saber qué tanto tú sabes. Entonces, cuando te hacen esa pregunta, no respondas. No respondas para mostrar que sabes, sino responde para destruir la intención. Y eso es con más sabiduría. Con más sabiduría. ¿Okay? Entonces, sigo diciendo, este material les queda ahí. Lo tienen en sus dispositivos. Y puede vencer el que más conocimiento tiene. Oye, el pastor puede tomar este ejemplo y ustedes pueden mirarlo como un buen, valga la redundancia, un buen ejemplo, ¿verdad? Ustedes, hay pastores con unción, hasta la podíamos cortar con una tijera, la unción. Pero ninguno, yo puse los ojos, porque yo sé de cómo aletean las águilas. ¿Ve? Entonces, sí vale la pena saber un poquito más. Vale la pena saber un poquito más. Si te van a pesar y en algún momento te van a comparar y van a decir, no, mejor traigamos a la hermanita, al hermanito. ¿Por qué? Porque es que él sí sabe. Ese sí sabe. Ese no debe llenarte de arrogancia, pero sí debe llenarte de gratitud, porque es que te has esforzado para estar y saber lo que sabes. Entonces, ánimo.
Así que lo primero que pudiéramos hacer es ir definiendo qué queremos ser y qué queremos hacer. Hubo alguien, yo estuve haciendo una convocatoria con algunos pastores amigos diciendo, necesito un pastor que sea un especialista. Yo, David Gil, tengo conocimiento de escatología, pero no soy escatólogo. Yo me especializo. Yo soy especialista en una materia. Yo tengo una especialización. Hay una rama de la teología que estudia los espíritus. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? La neumatología. La neumatología. Esa es mi especialización. David Gil. Entonces, cuando yo miro que estudia la neumatología, estudia los espíritus. Y entonces yo puedo decir, hay 3 espíritus. Solo hay 3 espíritus. Está el espíritu de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu del hombre. ¿Sí? Entonces, cuando estudio el espíritu de Dios, entonces se llama paracletología. Cuando estudio la parte del hombre, está relacionado con la antropología, ¿sí? Pero cuando estudio los espíritus infernales es la demonología, y ahí entra también la angelología. Y cuando nos metemos ahí, eso es profundo. Tan profundo que he preparado un diplomado en guerra espiritual, una rama de la neumatología. Conocer todo lo que es lo que son los rangos de los demonios y cómo operan. Cualquiera dirá, ¿y eso para qué? Sí, preguntas porque no sabes. Y otros dicen, no es necesario. También lo dice porque no lo sabes. Pero dijo alguien, ojalá Dios te permitiera, por lo menos, ni siquiera 30, sino 5 segundos, poder ver lo que se está moviendo ahora en el mundo espiritual. Seguro que le diría, Señor, por favor, no me deje. Ven. Entonces, vamos a ir mirando qué me puedo especializar. ¿En qué me puedo especializar? ¿Ve? ¿Cómo estamos acá de bibliología? Vamos a preguntar cuáles son las divisiones que componen la Biblia. Eso sí me la sé. Agarre el micrófono. Agarre el micrófono, señoritas allá, caballero. ¿Ah? Ayúdense. Somos un equipo. A ver, vamos a comenzar con las 2 divisiones mayores y las subdivisiones. Empiezo desde, como dice, desde el principio. Comience como comience, pero okay. comience. Está el Pentateuco. Pero primero estoy hablando de 2 divisiones grandes. Las divisiones son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27. Correcto, así es. Por ahí es donde hay que comenzar. Ok, sí. ¿Pueden trabajar en equipo allá? No, trabajen en equipo. O sea, si ella puede ir llevando el micrófono, pero usted, ok, entonces le van ayudando. Sigan. Péguense más el micrófono. Sí. Entre estos está el Pentateuco, ¿no? Sí. Están los históricos. Sí.
los proféticos o sapienciales. ¿Sí? ¿Ya definen la palabra sapienciales? ¿La tienen definida para todos? ¿Sí? Viene de sapiencia, o sea, de sabiduría. ¿Sí? Ustedes, esa es una palabra diccionaria que ustedes pueden decir, bueno, este hermano es muy sapiente. ¿Sí? O maneja una sapiencia. O sea, de ahí nace la palabra los libros sapienciales. ¿Sí? No sé si lo dije correcto. Eso. Muy bien. Sigan. Conocimiento. También es importante saber que las maneras de interpretar la Biblia es literalmente, figuradamente y simbólicamente. Se me fue a otro lado. En los libros. Los libros. Okay. Las divisiones de los libros. Íbamos por el Pentateuco, los libros históricos, poéticos o sapiensales. Ajá. También está la de los profetas mayores, Ajá. la de los profetas menores. Ajá. Están las epístolas. Está el libro histórico, Hechos. Está biográfico también. Está también conocemos que el único profético del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento es Apocalipsis, y así están divididos mayormente. Ya, pero me faltó más. Ayuden ustedes. Me faltó el Nuevo Testamento. Háblenme del Nuevo Testamento. ¿Cómo está? Mesa número 2. ¿Cómo está el Nuevo Testamento? Libros biográficos. ¿Por qué biográficos? Quiero definiciones de esas palabritas, ¿no? Porque hablan de la biografía de Jesucristo. Ok, muy bien. Involucra nacimiento, vida ministerial, vida de su ministerio, de su sufrimiento, o sea, todo hasta su ascensión. ¿Sigue? ¿Qué más? ¿Qué otro libro viene ahí? En el Nuevo Testamento también podemos conseguir lo que son los libros históricos. Libro histórico conocemos como el libro de Hechos de los Apóstoles, que habla sobre empieza con la ascensión de Jesucristo, pero luego sigue con la formación de la iglesia, de la primera iglesia constituida por los apóstoles, bajo el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos también nos habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, profetizado en el libro de Joel. En el Nuevo Testamento podemos conseguir las epístolas de Pablo, podemos conseguir también otras epístolas como la epístola o la carta de Santiago, las cartas primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta del apóstol Judas, y libros proféticos como el libro del Apocalipsis o libro de la Revelación. Muy bien. Recuerden ustedes que las epístolas son paulinas y generales, o se le llama también universales. Universales. Creo que estuvieron mirando esa parte, ¿verdad, pastor? Porque sí. Exactamente. Muy bien, muy bien. Háblenme allá la mesa 2, háblenme un poco acerca de los libros apócrifos. ¿Qué
estudiaron acerca de esto, lo digo porque para mí es muy importante que les quede claro esa parte de los libros apócrifos. ¿Y por qué aparecen esos libros allí? O sea, háblenme lo que sepan del libro, los libros apócrifos, de lo que miraron, lo que estudiaron. Después le pedimos al pastor que nos amplíe un poquito y yo entonces afirmo algo más. Los libros apócrifos, aquellos que... Si quiere, péguese un poquito más, por que favor. se escribieron, pero que sin embargo no entraron en el canon cuando se entraron, que se hizo la medición de la fe de ellos, no entraron en lo que es las Sagradas Escrituras. ¿Qué más pueden hablar de los apócrifos? Allá a la mesa 3. Los libros, que háblenme lo que ustedes quieran del libro, algo de los libros apócrifos. Sí, se dice los libros apócrifos, que significa ocultos o secretos. Dice que estos libros no entraron en la medida del canon de Dios que habla. No cumplieron con esa medida para poder ser tomados en cuenta en cuanto al canon de Dios en la Biblia. Por eso no fueron, por eso se dice que son libros ocultos, son libros secretos. Siga ahí, ¿no? Sobre los libros apócrifos también se podrían decir que fueron libros que fueron escritos en la época intertestamentaria entre Malaquías y Mateo. Esa época se conoce como la época del silencio, donde Dios no habló al pueblo de Israel. Posiblemente Dios habló a hombres de Dios, a hombres, ¿sí? No quiere decir que Dios no le haya hablado al hombre, pero no le habló directamente al pueblo de Israel. Por eso se conoce como la época del silencio. 500 años. 400 años. 500. Iba a decir algo más. Se rompe el silencio cuando un sacerdote, ¿cómo se llamaba este sacerdote? ¿Cómo se llamó el papá de Juan? ¿Zacarías o no Zacarías? Sí, Zacarías más bien, ¿sí? Zacarías se sorprendió porque él nunca había tenido una teofanía. La definición de teofanía y visión. ¿Tienen claridad en esto? ¿Qué es una teofanía y qué es una visión? Palabras muy sencillas. Una visión es, Dios me permite entrar a su mundo espiritual y me muestra algo de ese mundo. Yo voy allá. Una teofanía es, Dios viene acá. Entonces una teofanía es una visita
celestial, una visita divina. Y no es ni sueño, ni sentí, no. Es que se me sentó un ángel aquí y lo invité a comer pescado frito. Eso es una teofanía. Entonces, Zacarías estaba en el lugar santísimo. Quiero que recuerden también que cuando Jesús nació todavía estaban bajo la ley y todavía estaban practicando todo lo de Moisés, así que estaba en el lugar santísimo. Por eso es que cuando Jesús muere, dice que se rompe el velo, perdón, de lo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Zacarías estaba allá adentro, pero él era un sacerdote seco, sin visión, un hombre que no tenía nada de relación con Dios, porque Dios estaba en silencio. Se le aparece un ángel y dice, bueno, ¿y tú quién eres? No, mucho gusto, soy un ángel. ¿Y eso qué es? Vengo del cielo. ¿Cómo así? Cuéntame otra. O sea, por eso es que queda mudo, porque no cree, pero también, oye, no cree porque no sabía, no conocía. Recuerden ustedes que la falta de creer viene por causa de ausencia de conocer. ¿Ve? Y ese día se rompe el silencio de Dios. Y en ese tiempo, entre Malaquías y creo que por allá en Lucas, los primeros capítulos, primer capítulo de Lucas, aparece, se rompe el silencio, se marcan 400 años, donde se levanta el teléfono y Dios comienza a hablar, a enviar WhatsApp nuevamente. Y en ese tiempo sucedieron muchas cosas. Israel fue llevada cautiva varias veces por diferentes naciones. Se perdió el hebreo. Desapareció su idioma original. Fueron llevados a otros, fueron colonizados a otros idiomas. Y ya cuando Jesús nace, Jesús era hebreo, pero no hablaba hebreo. ¿Ve? Por causa de la helenización, se le llama helenización, y colonizar, helenizar. Meter a alguien en mi cultura y sacarlo de su cultura, o se llama desculturizar para culturizar, helenización. Sí, por eso había un grupo que se llamaba los helenitas. Eran personas que eran sacados de una cultura para ser metidos en otra, tanto política como religiosamente. ¿Sí? Por eso habían judíos que eran judíos hebreos y judíos helenitas. Los libros apócrifos son libros históricos que fueron escritos para contar lo que sucedió con Israel durante el tiempo del silencio. Ahora, la Iglesia Católica los toma y los introduce en la primera traducción, que fue del hebreo al griego. Y cuando se hace la segunda traducción del griego al latín, no se hace del original hebreo, sino del griego. Y la primera traducción fue llamada la Septuaginta o la 70. Y los que escriben del griego al latín, entonces traen los libros apócrifos, pero había una notica que decía, estos libros no son considerados como santos, sino que están allí como una historia. Estaba la salvedad, pero a ellos no les importó, sino que lo pasaron como santos. Por eso, escúchenme, que no es correcto subirse a la plataforma y decir, hermano, vamos a leer la Biblia según San Mateo. Ese según es un supuesto que produce duda e inseguridad en lo que yo voy a leer. Los católicos y los romanos leían la
la Vulgata y leían la Septuaginta, cuando se referían a los libros históricos de esta manera: según. Nosotros no tenemos libros en la Biblia con dudosa procedencia. Tenemos libros con verdades absolutas. Por lo tanto, es incorrecto subirse a una plataforma y hacer una lectura en público, comenzar diciendo dos cosas que son erróneas. Número uno, vamos a leer en San Mateo. Quítele el San y diga solo Mateo. Y segundo, no diga según, diga como dice la Biblia. ¿Quedó claro eso? ¿Ve? Porque ellos no estaban seguros. ¿Por qué no estaban seguros? Porque no eran libros confiables. Pero esta costumbre de leer de esa manera fue, ¿cómo se dice? Sí, se fue introduciendo hasta llegar a todavía, y parece que algunas iglesias cristianas manejan un 50%, un 70% de renovadas y otro 30% o 40% todavía católicas. Lenguajes cristianos católicos metidos en la iglesia cristiana. Avancemos un poco acá en la parte de la que el pastor me decía que ustedes miraron lo que era parte de la introducción a la teología sistemática. Estuvieron mirando. Vamos a hacer un pare.